¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Comentario del Día. Donde quiera que se encuentren, queremos desearles lo mejor. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Y no me cabe la menor duda que gracias a tu presencia, este mundo es un mundo mejor. Hoy estaremos hablando del miedo. Miedo al éxito, miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo. Es lo que no le permite a la persona conseguir lo que desea en la vida. Sí, el miedo. El miedo puede ser algo muy contradictorio en cada una de las personas. Vamos a esperar un poco a ver si las personas se unen a nuestro live. Gracias. Voy a compartir el live para que la gente esté con nosotros. 15 15 de noviembre. Ya estamos llegando en la recta final del año. Del día, no, del año. Ay, el atardecer del año. Estamos en el atardecer del año. A lo mejor muchos de ustedes, cuando comenzó el año, pensaban una cosa y ahora están en otra. Sí, gracias a todos ustedes. Quiero verificar algo aquí antes de... Ok, vamos a invitar a José, que ya está por aquí. José, bienvenido. José está en Guanare. Vamos a invitar a Valen a ver si está por aquí. Buena señal. Buenos días, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha Muy ido? buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo amaneciste, amigo? bien, vale, muy bien. ¿Cómo está Guanare? No, Guanare, ¿es donde tú estás? Sí, sí, bastante fresco esta mañana, por suerte. ¿Y allá qué Ok, tal? qué bien, qué bien. Tú sabes que allá seguramente van a necesitar mucha gente como tú, ¿vale? Sobre todo si en algún momento este país termina de arrancar y yo espero que sí. Mira, José, hoy vamos a hablar del miedo. Miedo, bueno, desde mi punto de vista es una de las cosas más interesantes cuando se abordan. Desde la psicología y desde tu opinión, ¿qué es el miedo? Disculpa, ¿cómo dices? Desde la psicología y desde tu opinión, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para ti? Ok, ok. No, bueno, sí, el miedo es una emoción básica, fundamental, ¿verdad? Que va con nosotros, con todos los seres humanos, para comenzar. Y bueno, lo que sucede es que muchas veces el miedo nos impide, nos corrompe alguna manera de vivir o alguna manera de hacer las cosas y bueno, eso es lo que no tiene que formar parte de nosotros, pero sin embargo el miedo es parte de nosotros como una emoción natural, ¿Crees que nacemos con ella. crees que realmente la gente ahorita tiene mucho miedo a casarse, por ejemplo? ¿O es verdad que el hombre toda la vida ha tenido miedo al matrimonio? Esas creencias que a veces la gente las repite como un loro, ¿hay algún tipo de sustento científico que diga eso? ¿O desde la psicología? ¿Qué opinas tú de ese tipo de miedo? Sí, realmente, bueno, a través de consulta y de experiencias, ¿no? Con este tipo de temas, la gente realmente tiene miedo al compromiso, a comprometerse. Ni siquiera al matrimonio. Lo que pasa es que lo generalizan porque, bueno, el matrimonio se conoce como algo que conlleva seriedad, conlleva compromiso, conlleva planes, conlleva dejar actitudes que personalmente tú puedes tener para poder estar bien con el otro. Entonces, es un miedo más que todo al compromiso, un miedo a entregar partes de sí mismo que ni siquiera en lo individual lo pudo moldear la persona. Y lo más interesante es que cuando la persona dice que se va a casar, tiene que ponerle un tiempo, ¿no? Una fecha. Y ahí no hay miedo que valga. Si no te presenta ese día, ay, ay, ay. Pero sucede también en las empresas, ¿no? Cuando las empresas dicen, mira, tienes un día, tienes 2 días, o tienes tanto tiempo para hacer esto, ¿no?
Sí, totalmente, como te decía, entonces es como un miedo a perder algo, ¿verdad? A perder tu identidad, a tener, perder tu vida, perder tus decisiones, tu individualidad muchas veces, ¿ves? Entonces, yo creo que uno desde que nace hasta el momento que se va a casar, ponle tú que sea mínimo 18 años, cuando una persona creo que comienza a casarse, algunos hasta 16 en esta sociedad hoy en día, entonces muchas veces ni siquiera, este, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es una edad muy temprana muchas veces, por eso no sé si has leído, pero los europeos recomiendan que todos deberíamos casarnos luego de los 40 años. ¿Qué opinas tú de eso? Es bien complejo, ¿no? Es bien complejo. Ya te voy a dar mi opinión, pero quisiéramos también meternos en el tema del miedo al que dirán, ¿no? Este miedo de casarse es uno de los más populares que la gente trabaja mucho aquí en las redes, ¿no? Por eso quería de Sí, alguna sí. manera preguntarte a ti, y bueno, vemos puros hombres acá. En términos de que si la persona debería casarse a los 40 años, es muy interesante porque la gente tiene una expectativa de vida ahora de 70 años. Y es ahí donde nosotros podemos ver que como sociedad, que como civilización hemos estado avanzando. La gente cree que hemos estado retrocediendo, pero hemos estado avanzando de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros conocimientos, a lo que realmente sabemos en un momento determinado. Pero lo que es más interesante cuando tú lo ves en rango de las personas que yo he estudiado, que tienen mucho tiempo comprometidos con algo. ¿A qué me refiero? Esa persona, a mí me gusta mucho, yo no sé ustedes cómo lo hacen, pero la mayoría de la gente estudia mucho quién se divorció, quién le montaron cacho, quién fracasó, cuál es la persona, por qué la persona rota de un lugar a otro. Y esos son temas muy populares y aumentan muchísimo la audiencia y los ves por aquí. O cuál es por qué esto sucede y cuál es el gran problema cuando esto sucede. Sin embargo, a mí me gusta verlo del otro lado. ¿Por qué una persona se compromete con un trabajo y está 30 años en un trabajo? ¿Cómo lo logra? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué logra ese compromiso con su empresa de estar 30 años en una empresa? De hecho, tengo casos de amigos míos que empezaron siendo, bueno, estaban en la cadena de mando en el primer nivel. O sea, prácticamente eran como mensajeros que se usaba mucho en nuestra época. Y después, a través de 30 años, llegaron a ser vicepresidentes o directores de empresa. Y de esa misma empresa, lo más interesante que nos preguntamos es cómo hizo esa persona para comprometerse y llegar a eso. También he visto personas que se casan a los 20 años y todavía están juntos y a lo mejor tienen, no sé, 80 años. este, si tú le preguntas a mi suegro, José, mi suegro cumplió ahorita 89 años, va a cumplir el próximo año 90 y se casó con su esposa de 22 años. O sea, a los 22 ya estaban casados y tuvieron o tienen 6 hijos. Entonces tú ves, a mí me gusta mucho ese tipo de casos, ¿no? Cómo la persona logró comprometerse y dejar a un lado, porque imagínate, eso es toda una vida, más de la vida enfocado o en eso, ¿no? Cómo la persona logró superar eso de este miedo, ¿no? No solo, entonces cuando plantean estas estadísticas de que las personas se deben casar a partir de los 40 años, creo que ese estudio no ha sido un estudio realmente serio y profundo, ¿no? Y que estamos más enfocados en la gente que se divorcia y en la gente que no se compromete que en los que realmente están comprometidos con algo y logran superar la adversidad, inclusive a ellos mismos, logran superar sus propios temores, que es donde está el Sí, punto totalmente. clave, ¿no? Entonces, pero quería hacerte otra pregunta. ¿Qué opinas del miedo al que dirán? Yo me imagino que en tu consulta lo ves muchísimo, que la persona, sobre todo, y te digo,
Yo he tenido que trabajar cosas en mi familia desastrosas porque la gente empieza algo así como esto, no le digas esto, no le digas lo otro, no le digas aquello, es que imagínate lo que van a decir, es que imagínate lo que va a decir el otro. ¿Qué Sí, opinas sí. tú del miedo al que dirán? Bueno, sí, sí. El punto es, ¿verdad? Ahí que de tanto la gente estar pendiente del que dirán, nunca viven, nunca viven, ¿verdad? Ok. Este, si uno dice mucho el miedo al que dirán, pendiente de que dirán, ok, pero eso se conoce en psicología como fobia social, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la fobia social? Ok, bueno, la fobia social es que tú no te puedas desarrollar naturalmente o como tú lo deseas en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus actitudes, en tu personalidad. Tú no puedas sacar eso de ti naturalmente como debería ser. ¿Por qué? Bueno, porque eso radica en una baja autoestima, ¿ves? Entonces, bueno, yo no me voy a comprar estos zapatos de $50 porque no, mi mamá me va a decir que cómo es posible que yo me compre unos zapatos de $50 cuando yo tengo que comprar primero comida en mi casa. Ok, pero es que yo sé que tengo comida en mi casa y por eso me voy a comprar los zapatos. Entonces no lo compro para que ella no me critique, un ejemplo. Y bueno, la gente va por la vida dejando de hacer su vida por lo que supone que otro va a decir, porque esa es otra cosa, no por el que dirán. Ajá, pero si la gente nunca dice nada, entonces la gente va suponiendo, suponiendo. Entonces te enferma, eso te enferma. Hay un punto donde no haces nada literalmente porque piensas o supones que alguien te tiene que criticar lo que vas a hacer. O sea, entonces todo lo que tú deseas hacer está mal. Es una baja autoestima, es un autoconcepto errado sobre ti mismo, es sobre cómo hacer las cosas. Mira, José, creo que has dado, desde mi punto de vista, ¿no? En el clavo, ¿no? O sea que esta es una visión muy personal mía, ¿no? Y cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su ¿Okay? visión. Y si tuviéramos un religioso aquí te dijera otra cosa, y si tuviéramos un brujo te dijera otra cosa, y si tuviéramos un psiquiatra a lo mejor coincide o no con nosotros, ¿entiendes? Y era Pero una tú acabas locura, de sí. decir algo. Mira, José, tú acabas de decir algo que a mí me encanta y que yo trabajo muchísimo en la gente, ¿no? Pero muchísimo. De hecho, creo que todos mis seminarios van enfocados ahí, porque cuando una persona no se compromete es porque tiene miedo, ¿no? Pero Totalmente. ese miedo radica, o sea, el miedo es como, como la resaca, ¿no? Como la cruda, como dicen, como el ratón, como decimos nosotros en criollo, ¿no? La persona se toma un poco de trago y al día siguiente está con ese dolor de cabeza y que no puede comer nada y que, bueno, está deshidratado, ¿no? Literal. Ese es el miedo. El miedo es así. De hecho, el miedo es como una especie de pea, ¿no? De borrachera, borrachera emocional, que la persona empieza a percibir, pero él cree que la causa es el miedo, ¿no? Y es algo que está detrás de ese miedo, que tú lo acabas de decir, se llama autoestima. Ahora, José, esto sí es una perla de oro y no lo he visto en ningún libro y lo he trabajado bastante y se ve muchísimo aquí en las redes. ¿Eh? Una cosa es la autoestima, otra cosa es la egoestima, ¿no? Entonces, a veces la gente, cuando habla de la autoestima para superar sus temores, para comprometerse, para superar los retos de la vida, lo que realmente está hablando es de la egoestima. Está muy enamorado de su personalidad, está enamorado de lo que tiene, está enamorado de lo que hace, está enamorado de las creencias o ideas, ¿no? Y en vez de él usar las ideas para transformarse y transformar a los demás y hacer que tenga una experiencia gratificante, no, las ideas lo usan a él. Y como las ideas lo usan a él, entonces de alguna manera esto se complica enormemente porque el hombre no es la experiencia, sino las ideas que lo utilizan. Entonces, oye, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Aquí me pusiste exitoso día a todos. Ah, ok, adelante, José. Gracias, gracias. Envíales ese mensaje aquí a todos. Sí, sí, por si alguno desea, y así escuchamos sus opiniones, ¿verdad? Sí,
Sí, si alguien Hay algo que tú desea, decías, mi exacto, amigo, si alguien desea unirse o participar, estamos aquí a la orden. Estaba viendo a ver si Valentina se conectaba, ¿no? Pero no está conectada. Bueno, definitivamente tenemos el miedo que dirán que tú hablabas de la fobia. El otro miedo que poca gente tampoco habla de él y cree que no existe es el miedo al éxito. Y te voy a decir, donde lo ves clarito es cuando las personas están en un nivel económico, ¿verdad? Y un día empiezan a subir en ese nivel económico. Y bueno, esto es manejable, pero de repente, por A, Y, Z, W, ¡pa! Llegan aquí. Y ese día que llegan aquí, que están en una realidad que no es su realidad, bueno, empieza lo que llamamos el miedo al éxito, ¿no? El miedo a no querer enfrentar una realidad que el mismo humano creó, pero que ya va, yo no pensé que esto fuera así. Eh, Cuéntame un poco acerca del miedo al éxito, José. Eh, ok, uno podría decir que el miedo al éxito radica en los pensamientos que tú tienes sobre tus propias capacidades, diría yo, porque yo antes de hablarle, bueno, tengo que analizarme. Yo creo que es la manera más fácil de explicar, ¿no? Según el testimonio vivido de uno. Por ejemplo, yo creo que cuando yo he sentido miedo, ¿verdad? Es porque yo he dudado de mis capacidades de hacer algo. ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos, creo que era aquí que comentábamos eso, sobre la seducción, que tocamos el tema muy, muy brevemente? O sea, que a veces hay hombres que tienen temor de hablarle a una chica que simplemente les gusta porque tal vez la ven muy mayor o una mujer muy madura, entonces jamás se acercan ni siquiera a decirles algo, ¿ves? Entonces es porque dudan de sus propias capacidades. Y así con todo en la vida, con todo, con todo. Entonces, cuando tú dudas de ti, cuando tú dudas de que eres capaz de hacer eso que quieres hacer, no lo vas a hacer simplemente. Porque es como si te cerraras un garaje en tu cara, ¿ves? Cuando en vez de abrirlo, te vas a la Santa María a ti mismo. Y bueno, sí, 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 hay muchas personas con el miedo al éxito. De verdad que sí, y eso es algo que hay que trabajar bastante. Porque es triste que alguien no logre algo por simplemente no intentarlo. bueno, creo que la cosa Porque su más mente lo extraña limita. es José cuando lo logra, porque lo que pasa es que aquí estamos hablando de que sí lo logra, ¿entiendes? O sea, no es que no ha tenido éxito, es que tuvo éxito, pero le tiene miedo a eso y empieza algo que internamente en su Ah, ok. inconsciente, que es sus propios saboteos, empieza a sabotearse a sí mismo eso que Sí. ha logrado. Incluso no se siente merecedor, por eso es que siempre todas las cosas que tú ves aquí, siéntete merecedor del dinero, siéntete merecedor de la pareja, siéntete merecedor de la salud. Porque lo que va a Es verdad, es experimentar la verdad. persona cuando produce una realidad que no esperaba, ¿verdad? Y que no pensaba que era así, porque el otro punto que es interesante es cómo funciona nuestra mente. La mente siempre crea una expectativa de algo para poder producir ese algo y cree que cuando logre eso se va a sentir mejor, va a estar mejor, va a avanzar. Y no necesariamente es así, aunque todas las cosas hayan sido así. En el campo religioso, por ejemplo, le pasa a mucha gente. La gente ha operado en el campo religioso a través del miedo. No tiene una experiencia de Dios, sino tiene una idea de Dios. Y entonces empieza a hacer todo de acuerdo a la idea de Dios y no la experiencia de Dios. Llega un día y le pasa algo realmente malo, muy, muy malo, por descuido, por falta de conocimiento, porque no atendió algo o porque la idea de Dios lo llevaba en una dirección que no era la correcta. La idea, no la experiencia o la espiritualidad, que es diferente. Vamos a rodarlo, Sí, porque el tema religioso siempre es un poco complicado, pero en el tema del dinero o en el tema del trabajo, la persona tenía una idea de cómo es complejo. arrancar, ¿verdad? De cómo arrancar un trabajo, de cómo emprender, de cómo hacer algo, una idea, es una idea. Y la idea lo empezó eh, la idea habitó dentro de él y empezó a tomar su ego, su personalidad, ¿entiendes?
¿Y qué pasa cuando una persona se convence de una idea? Bueno, esa idea va al siguiente nivel, se convierte en una creencia. Y aunque no sea verdad, empiezas a trabajar en eso. Y en algunos casos puede ser que la persona tenga algún tipo de éxito, pero en la mayoría de los casos, en el 80 o 90% de los casos, la idea, las expectativas no se cumplen. Y esto lo ves clarito en aquellas personas que se quieren casar, se casan y después dicen, ay, yo no sabía que él era así, o yo no sabía que ella era así. Lo cierto es que empieza la persona con esa idea, ¿verdad? A manejarse con esa idea, y un día logra producir lo que la idea le dijo. Oye bien, logra producir eso que la idea le dijo, pero él no se siente cómodo con esa producción. Más bien le tiene miedo, le tiene mucho miedo a lo que ha estado produciendo. Por consiguiente, ¿qué sucede? Empiezan los saboteadores, ¿no? Empieza a sabotear eso que tanto ha estado intentando de crear, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Sí, y también algo que tú decías muy importante, que lo nombraste, que lo del miedo al éxito. Bueno, ¿por qué la gente le tiene miedo al éxito? Porque simplemente tal vez luego de tener el éxito, tiene miedo al fracaso, ¿ves? O no se siente merecedor de ese éxito. Sí, así es. No se sienten merecedores del éxito porque durante toda su vida vivieron sintiéndose incapaces de vivir una vida de éxito o una vida que tal vez veían en otros. Entonces, es todo eso, ¿viste? Se sienten luego que tienen el éxito, se sienten inmerecedores o no saben manejarlo, no saben cómo mantener ese éxito. Entonces, ahí, como tú dices, empieza el lenguaje interno, que era lo que tú hablabas. Ese diálogo interno que siempre está ahí en nuestra mente, ¿verdad? Que muchos dicen que es un ángel por un lado y por otro es un diablito. Bueno, ese diálogo interno nunca deja de estar, nunca, nunca, nunca. Y cuando tú no tienes dominio propio sobre tus pensamientos y tus emociones, mucho menos va a dejar de estar. Entonces ahí hay que tener mucho control con eso, porque como tú decías, no van a saber manejar el éxito, ¿ves? Entonces lo van a manejar desde el temor, desde la duda, desde la incertidumbre, desde la angustia. Por ejemplo, pongámosle que vamos a suponer que alguien se ganó una lotería, pues, y tiene mucho dinero la noche a la mañana, le cambió la vida, porque cambia en un segundo la vida, como hablamos estos días, ¿no? Si hay esas posibilidades y se han visto. Entonces, bueno, tiene la oportunidad de montar un gran supermercado y todo esto, para lo cual nunca estuvo preparado. Y una vez que se da cuenta que está en el supermercado, que todo está fluyendo bien, muchas personas no van a afrontar eso desde la actitud positiva, porque es algo totalmente nuevo para ellos. Entonces ahí es donde empieza el diálogo interno. Ajá, pero ¿cómo yo voy a levantar esto? ¿Cómo yo voy a mantener esto? Si esto no es mi rubro, yo no estoy preparado para esto, lo estoy haciendo porque tengo que invertir dinero, miles de cosas. Entonces, mira, tú sabes que ahí es donde hay que ser bien valiente y mantenerse firme, pues. Tú sabes que hablando de eso, hay una cosa muy interesante, no sé si te ha pasado, que de repente tú estás con alguien en consulta que está muy deprimido y, oye, le ha ido mal, o sea, ha estado con situaciones muy críticas en su vida, realmente bastante fuertes, no las voy a contar aquí, pero, ok, de esas situaciones que vivimos todos que uno dice, wow, y viene un evento tras otro evento y otro evento y otro evento, ¿no? Y entonces tú empiezas a hablar con la persona y, no sé, empezamos como a centrar a la persona en lo que es lo que podría hacer y qué no, qué es lo que podría disfrutar y qué no. Y entonces pasan unos días y viene a la consulta otra vez y le preguntas, ¿cómo estás? Me dice, oye, hoy me siento muy bien, Benito, y me he reído casi toda la mañana, he estado realmente súper. Pero ¿sabes qué? Seguro que esta noche voy a llorar. No sé si te ha pasado. Qué caótico, ¿verdad? Qué caótico. O como la persona que dice, ay, me gané un dinerito extra, esto es ¿cómo es? Que si así llueve, que no escampe, tú sabes, todo este tipo de cosas que tiene la gente. Y de repente después dice, seguro que algo me va a aparecer por ahí, porque uno se gana algo de dinero y algo me va a aparecer. Sí, sí.
Algún Bueno, todo gasto, eso algún son gasto. miedos, ¿no? Algún gasto, una enfermedad, dicen. Sí. Bueno, José, uno de los miedos que me ha Totalmente, tocado totalmente. trabajar, no sé si a ti. Y entonces yo creo que Ajá, disculpa, es que se te cae la y tienes un palabra también ruido tiene poder. detrás. No Siempre he sé sido... si, José, se te cae la comunicación y tienes ruido detrás. No sé si te puedes rodar un Ah, poquito. ¿me escucha ahora? Y también quería, bueno, para que terminaras el Sí. comentario, pero te tengo algo aquí buenísimo que te va a encantar y a toda la audiencia. Ah, Es que la señal se te estaba cayendo, se te estaba entrecortando y tienes ruido detrás. No sé si te puedes rodar un poquito, porque el comentario me gustaría escucharlo, estaba muy interesante. ¿cómo decía? Disculpa. Bueno amigos, hoy estamos hablando del miedo que da miedo. El miedo que da miedo. Mira, hay una cosa muy interesante que me ha tocado trabajar y a lo mejor muchos aquí ahora sí se van a mantener muy interesados en lo que voy a decir. Y es uno de los miedos más comunes en los gerentes, es uno de los miedos más comunes en los profesionales, que es el miedo a hablar en público. Es uno de los miedos más increíbles, la oratoria. ¿Ves? Y tiene que ver muchísimo con el miedo al qué dirán, qué van a decir de mí, pero no solo en términos del qué dirán, sino ahí viene lo otro que es sumamente miedo al abandono, dice por aquí Yanile. Así es, miedo a ser abandonado. Esta es una de las cosas más increíbles cuando una pareja, ¿verdad?, que tiene mucho tiempo juntos y se están haciendo daño entre ellos y que hay que terminar esa relación. Y bueno, tienen mucho miedo al abandono. Ahorita José nos va a explicar un poquito ese miedo. Pero uno de los miedos que yo he visto, que me ha tocado trabajar, es el miedo a hablar en público, ¿no? A la oratoria. Y también el miedo cuando una persona dice, yo tengo miedo de comentarle esto a mi familia. Eso ha pasado mucho. Mira, por aquí nos habla Yanile del miedo al abandono. Es muy interesante ese miedo. ¿Tú qué opinas, José? Bastante, bastante interesante. Si gustas, te puedes unir y lo abordamos de mejor manera. Nos comentas un poco tu experiencia o lo que crees sobre eso. Sí, la estoy invitando aquí para que esté con nosotros. Ojalá que pueda. Pero ¿qué tú hablas de eso del miedo al ¿Sabes? abandono? Cuando un bebé es abandonado, ¿qué sucede en su vida? Cuando, por ejemplo, un niño pierde su padre, por ejemplo, cuando la mujer o el hombre le dice a su pareja, mira, ¿sabes qué? Te amo, te adoro, pero hasta aquí, ya no vamos para el baile, ¿no? Aquí creo que está Yanile, vamos a escucharla, cuál es su experiencia y qué le gustaría preguntar acerca de el miedo al abandono. Pero como que el internet no te ayuda mucho, Yanile. ¡Ay! ¿Tendremos algún día un país diferente? Yo creo que sí, pero bueno, tenemos que pasar por esto. Creo que en Venezuela uno de los Lo- grandes miedos es el miedo a tener un país que funcione como una potencia, ¿verdad? Ese es uno de los grandes sí, miedos. sí, totalmente. Lo Y único bueno es entonces que no nos nosotros perdimos comprometemos con eso. Aquí está, José, está Yanile aquí. Yanile, ¿qué quieres compartir? Gracias por estar con nosotros. Allá va, estoy haciendo unas arepitas, pero lo estoy escuchando aquí. Qué bueno, qué bueno. Termina de hacer las nuestro arepitas y no, pasatiempo. nos Ve, habla. De todas maneras, José tiene algo que decirte en cuanto al miedo al abandono. Sí, el miedo al abandono muchas veces, bueno, yo pensando ahorita cuando tú decías eso, ¿qué pasa cuando hay un abandono? ¿Cómo se genera el miedo? Y me llegó algo así de repente, pues. Y es que, bueno, yo creo que cuando un bebé, por ejemplo, es abandonado, obviamente de sus meses, de sus primeros años, los primeros que van a tener miedo son los que le rodean al bebé, los familiares. Claro, Totalmente, porque supongamos que el bebé, bueno, se murieron los dos padres, un ejemplo, o los dos padres se fueron del país y no decidieron ejercer su rol de padre, bueno, él queda con unas tías. Y bueno, quién va a tomar el miedo allí? Bueno, las tías, obviamente, ¿verdad?
Y entonces empiezan a generar una serie de pensamientos que te generan temor en la mente. Bueno, pero ella va a crecer y cuando crezca, ¿qué le voy a decir? Y si se da cuenta o alguien de la familia les dice cuando tenga 8 años y lo hiere. Entonces el miedo se genera de muchas formas, ¿ves? Bastantes formas. Ajá, ¿y qué pasa si esas tías le transmiten ese miedo a esa niña luego? Claro. Entonces el abandono es bastante complejo porque hay muchos tipos de abandono, muchos, no solamente de los niños. ¿Qué pasa si tu pareja, tu esposa, un día tú despiertas y no está la ropa, como yo he conocido casos, ¿verdad? Que los esposos se despiertan y de repente no está en el closet la ropa de la esposa, no está ella tampoco, obviamente. Y wow, genera eso un miedo, una incertidumbre, nunca se despidió, un abandono emocional totalmente, que no solamente un abandono como estábamos hablando, sino un abandono emocional, cuando la persona no tiene el valor o el coraje de enfrentar una relación y se va huyendo emocionalmente. Entonces hay muchos tipos de abandono y eso es fuerte, eso genera miedo, genera conflictos para tus próximas relaciones, en este caso que estoy hablando. Sí, bueno, ¿cómo una persona realmente puede superar sus temores? Porque esos son unos monstruos internos que están dentro de la persona y todos los tenemos. Todos tenemos temores. ¿Y qué es lo contrario al miedo? Ayer hablábamos que lo contrario al miedo es el compromiso. Y hoy dijo algo muy interesante, José, que la raíz de un compromiso, sin duda alguna, es la estima, la autoestima. Pero quiero hacer una salvedad aquí. Una cosa es la autoestima, otra cosa es la egoestima. Por lo general, lo que vemos en las redes sociales y lo que vemos en mucha gente recomendándole a otros, como no estés con esa persona tóxica, vete de ese trabajo, vete de aquello, vete de lo otro, aléjate de la vida, que nace en otra vida. O sea, cuando hablamos de eso, lo que hablamos es que la persona se identifica con dos cosas, con lo que hace y con lo que tiene. Cuando una persona está muy abrazada a su egoestima, es decir, lo que hace y lo que tiene mucho miedo, porque eso que hace y eso que tiene, si pierde lo que tiene y si pierde lo que hace, se siente como un bebé, como que fuera un bebé que está llorando, como un bebé que está abandonado por su madre, por un bebé que tiene miedo. Pues, entonces, dentro de nosotros hay 3 niveles. Está el nivel de ese niño, de ese bebé, ¿verdad? Está un nivel que es el nivel del adolescente. No sabemos para dónde vamos. Muchas veces la vida no tiene ni sentido ni dirección. Muchas veces la vida, tú haces tu idea, y este es el punto más interesante, tú haces tu idea, creas tu idea de lo que debería suceder, de lo que tú dices, no lo dice más nadie, de que si tú haces eso, entonces tú eres el niño bueno. Tú sabes que, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que se ven ahora y que está súper desmentida es el tema de la ley de la atracción. ¿Y por qué está súper desmentida? Pero ¿por qué tiene tanto auge, no? Y cuando hablo de que está súper desmentida, miren, mi amigo, usted puede crear, ¿verdad? Usted se puede poner todos los días en su casa a pensar, a meditar, poner una foto, poner algo bonito ahí, y eso no va a llegar a su vida jamás, jamás. Porque todavía no conozco ninguno que me diga a mí, mira, yo hice esto y esto y esto y esto. Ahora sí conozco muchos hablando sobre eso y teniendo mucha popularidad sobre eso, pero ¿realmente eso es lo que hizo? ¿Eso es lo que produjo eso? ¿O lo que hizo fue una serie de pasos exactos para producir un resultado? Lo cierto es que cuando analizamos esto, es la idea que tiene la persona de lo que debería suceder. Es la idea de lo que tiene la persona de lo que debería tener. Es la idea de cómo tendría que sentirse. Oigan esto. Lograr algo en la vida en ocasiones es fácil. Se los digo. Es decir, tú tienes la idea, sigues el programa y lo logras. Sentirte bien con ese algo no es nada fácil. No es nada fácil. Y ahí es donde está el gran miedo. ¿Por qué me siento incómodo con esto? Sucede en las parejas, sucede en el trabajo, sucede con tu salud. ¿A cuánta gente no le han vendido y le están vendiendo ahorita
que tiene que comer carne, 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 se lo están vendiendo, se lo están vendiendo. Entonces escuchamos a la gente decir algo así como esto, ¿no? En términos de la alimentación, que es muy raro, ¿verdad? Te dicen, bueno, tú sabes que la fruta es tu enemigo porque hay fertilizantes y la fruta te sube la insulina y todo este tipo de cosas que hablan de la fruta. Y en cierta manera hay ciertos estudios que demuestran que sí, que eso puede ser verdad. Pero lo que también es verdad es que la carne de vaca, que tanto hablan ellos, y los huevos y la carne de vaca y todo eso, han sido cultivados ¿en dónde? Nadie sabe. ¿Cuántas inyecciones tuvo esa carne? Nadie sabe. ¿Cuántas antibióticos le inyectaron a esa carne? Nadie sabe. Usted sabe, usted va al automercado y el automercado le dice, matamos la vaca en tal día. No, no le dicen. Entonces sí, por supuesto, no va a bajar la insulina, no va a subir la insulina, perdón, va a mejorar algunos procesos de su vida, por supuesto, si deja de comer procesado va a estar mejor. Pero ¿cuál es la idea que usted tiene de eso? ¿Cuál es la demostración que usted tiene de eso? Porque déjenme decirles esto, en la Universidad de Harvard, el señor, y lo pueden ver, David Sinclair, que es un científico que habla mucho y que está trabajando durante años en cómo revertir el envejecimiento, no precisamente te recomienda atiborrarte de proteína. Dice que los ratones que le hacen la dieta famosa keto son los que viven menos en algún punto. Entonces, el punto, claro, pero tiene mucha fama, ¿verdad? Tiene mucha fama. ¿Realmente qué están haciendo? ¿Realmente eso es sostenible? Entonces, imagínate tú, por ejemplo, una persona que tiene una idea, que ha mantenido esa idea, que ha producido dinero con esa idea, que ha logrado que esa idea sea incluso tenga seguidores, y un día se muere, o un día enferma, o un día tiene algo, ¿ves? Porque esa es la otra cosa. Cuando nos venden esta idea de que a la persona no le pasa nada, eso es realmente tonto. Sí, yo tengo 57 años con una dieta bastante estricta, pero yo estoy claro que en cualquier momento me puedo enfermar. No soy superhombre ni Superman, ¿entiendes? Ahora, cuando vemos a esta gente, la idea que tienen es que ellos son superhombres y Superman. Y hay muchos que le están diciendo, por ejemplo, con la dieta keto, no puedo ir al baño, ¿verdad? Otros están diciendo, me siento deprimido, me siento mal, estoy bravo, estoy molesto. La idea. Pero siguen la idea, ¿ves? No la experiencia. Para allá va, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a implementar esto en mi vida? Entonces, el gran miedo de la vida es que nosotros, cuando se genera algo, ¿verdad? A lo que le tememos, le huimos. Pero eso que le huimos no quiere decir que la huida sea por la mejor vía. Puede ser por una vía peor. Incluso en el sostener eso durante muchos años puede ser terrible. Voy a explicarles algo. En el año 2000 empecé a leer mucho sobre alimentación, bastante, estudios, cosas. Y todo demostraba que había que tener una dieta vegetariana y rica en azúcares, ¿no? 20 años después, eso está desmentido. El tema del azúcar y el tema que hay que bajar. Y que sí, una dosis de proteína te puede ayudar, pero atiborrarte de proteínas hay que tener cuidado. Eso es lo que están demostrando ahora. ¿Qué hizo este señor? Hace tiempo. Transformó su alimentación. Dijo, ya va, espérate un momento. No puedo seguir manteniendo una idea. Tengo que ver si realmente esto es verdad. Me puedo sentir muy bien con esto, pero hay ciertas cosas que estoy viendo que no funcionan para mí. ¿Ves? De repente para otros funcionan, para mí no. Y empiezo y cambio para tener una experiencia diferente. ¿Qué pasa conmigo? Me fortalezco. ¿Qué pasa conmigo? Entiendo otras cosas. Ahora, cuando hago esto, no le digo a la gente que soy Superman. No le digo a la gente que porque tú hagas o entres en mi seminario o entres en mi experiencia que yo tengo acerca de cómo vivir la vida, no te van a suceder problemas o no vas a enfermar. ¡Claro que sí! Entonces, el tema es que cuando tú ves una persona que neuróticamente está hablando, ¡mira! ¡Deja la fruta! ¡No sé qué! Y tiene 4 millones de personas de seguidores, tú te convences de esa idea aunque eso no te funcione.
Y a lo mejor estás poniendo en riesgo tu vida, pero ni siquiera te estás dando cuenta. No sabes quién es la persona. La persona a lo mejor está haciendo una serie de cosas que no te muestra, como por ejemplo la cantidad de ejercicio que hacen. Como por ejemplo, te muestran la espalda de la persona, no te muestran la espalda. Lo primero que vas a notar en la gente que se atiborrea de proteína es que su espalda está llena de pepas, de pepitas. Lo ves en los gimnasios, ¿ves? ¿Y por qué? Porque el cuerpo necesita desintoxicar algo. ¿Y por qué? Porque ¿de dónde viene la vaca? ¿De dónde viene el pollo? ¿De dónde viene? Entonces, desde este punto de vista, todos los alimentos son malos. Realmente el alimento no es malo, es la idea que tú estás siguiendo, es lo que es malo. Y la idea la estás siguiendo porque tienes miedo. Miedo al que dirá, miedo a lo desconocido, miedo. Yanile dice, habla en un momento, sigo atendiendo mis arepas. Bueno, Yanile, ya sabes que tienes que bajarle al azúcar y a los carbohidratos, según los nuevos estudios. Y a las arepas. Pero eso quiere decir que no me voy a comer una arepa. Por supuesto que sí, 80-20. No sigo lo que me dicen los demás, sigo lo que para mí es mejor y no lo sigo por miedo a que me voy a enfermar. Sé que en algún punto como ser humano me puedo enfermar. Sé que en algún punto como ser humano te puedes enfermar indistintamente de lo que hagas. Hay personas que han sido atletas, ¿verdad? Y tienen una alimentación keto y han muerto. Lo que pasa es que nadie lo pone, nadie lo dice. ¿Cómo te lo voy a decir? Sabemos el tema de las vacas locas, ¿verdad? Sabemos que hubo una enfermedad de las vacas locas no hace mucho, hace unos años atrás. La gente le afectaba mucho eso, moría por eso, ¿ves? Y ahora le estamos proponiendo a la gente que se coma cualquier cantidad de carne. Tampoco explican, ¿verdad? Porque lo que explican es una idea acerca del miedo que te genero para que tú vayas en esa dirección. Y desde ahí gano dinero. Entonces le digo a la gente, no vas a enfermar, mira, lo que tienes que hacer es esto, además la industria de la comida, lo que quieres que tú comas, pero mira, si tú entras en este programa que vas a pagar $200, ahí no vas a enfermar, por favor. Buen día, amigo Benito, saludos cordiales, Rascati. Para terminar, para que des tu comentario, José, y si quieres también Yanile. Una de las cosas importantes acá es entender que la persona empieza a seguir la idea y un día enferma, empieza a seguir la idea y un día no se cumple lo que quiere. Y eso sí da mucho miedo cuando tú tienes una serie de expectativas que no se logran. Ahora bien, ¿cuál es el punto acá? El punto es que entiendas que tú no eres Dios. El punto es que entiendas que tú eres un ser humano. Y los seres humanos en la historia de la humanidad siempre enfermamos. Nuestra condición es estar sano, pero siempre enfermamos. Y cuando se habla de enfermedad, no se habla mucho de la enfermedad mental, no se habla mucho de la enfermedad emocional, no se habla mucho de la enfermedad que hacen las personas. Cuando tú llegas a una empresa, José, yo no sé si a ti te ha pasado, yo he llegado a una empresa donde yo puedo detectar que el líder tiene problemas neuróticos, o tiene problemas que está abrazado de su egoestima. Es un excelente profesional en términos de lo que puede producir, pero la idea que él tiene, y está lleno de miedos, la idea que él tiene es la que sostiene a través de una serie de miedos. Miren, mis amigos, y se los digo directamente, cuando alguien te esté proponiendo algo y te lo diga de forma neurótica y te hable de miedo, ¿qué significan esos miedos? O sea, si yo... Es como las preguntas que pueden ser predecibles donde tú dices sí. Ejemplo, ¿quieres ganar más dinero? Sí. ¿Quieres tener una buena relación amorosa con tu pareja? Sí. O sea, entonces la persona dice sí. Bueno, entonces para hacer esto, métete en este programa. Igualito sucede cuando haces lo contrario, para que diga no, para que de alguna manera tenga miedo. Y el miedo es uno de los principales factores en la venta. La gente usa el miedo para venderte algo. Te vende la idea, no te vende la experiencia, te vende la idea. Totalmente. Cuando una persona entonces utiliza el miedo, va a decirte algo así como esto. Y lo puedo decir con toda propiedad. Toda la gente que está en esta corriente keto, que tiene muchísimos seguidores, ¿verdad? Que por cierto lo hacen bien intencionado, lo hacen para ayudar a la gente. Pero en un punto, cuando te empiezan a vender algo a través de la enfermedad, mira, si comes esto, no vas a estar enfermo.
Eso es irracional y están aplicándote a tus miedos y manipulándote para que tú tomes una dirección. Pero peor aún, cuando entonces utilizan algo así como estas metáforas. Mira, oye esto, José. Mira, tú sabes que el pan de hoy en día no es el pan como Jesucristo. El pan de hoy en día es malo, pero el que se comió Jesucristo era bueno. ¡Por favor! Entonces no comas pan y cómete la vaca para que no tengas problemas. Por favor, eso es toda una metáfora de manipulación. Tú nunca me escucharás decir eso en términos de lo que verás aquí. Intento de cuidar mucho cada palabra en términos de la manipulación, pero podría hacerte una estructura gigante de lo que hace la gente para manipular a otro en términos del miedo. Te causa un miedo y entonces tú vas en otra dirección. Te inscribes en mi curso, haces una serie de cosas que son impresionantes. Voy a leer los comentarios, José, para que me des tu comentario. Nadie se muere por comer, solo que hacerlo moderadamente. Bueno, el tema de la moderación es muy interesante porque ahora se habla, ¿verdad? Y los estudios han demostrado que si tú comes una vez o 2 veces al día es mucho mejor que comerlas 6 veces al día. Pero no tiene nada que ver con que la industria se metió en esto. Imagínense ustedes qué cosa tan salida de los pelos, porque vean lo siguiente. Hace unos años atrás, en los años 60, en los años 70, que nadie lo dice, la gente se estaba muriendo de hambre. Se morían de hambre. Entonces llegó este proceso de la industrialización. Les permitió a la gente tener más empleo, les permitió a la gente tener nuevas formas de operar en el mundo. Que los alimentos que hicimos son alimentos que causan problemas con nosotros y que a lo mejor la industria ahora tiene que revisarse. Eso es verdad, pero lo que también es verdad es que esa misma industria creó muchos medicamentos que tú utilizas hoy y te salvan. Y no me vengan a decir que no. Entonces, hay una serie de cosas ahí que te invento acerca de que la industria es mala, de que no sé qué. ¿Quién no se come un espagueti? Si estás en Italia no te vas a comer un espagueti. Por supuesto que sí. Qué tonto. Y que me voy a comer un espagueti y voy a enfermar. Claro que no. Ahora, el problema es que si tú te comes 360 espaguetis al año, ahí sí tienes que revisar algo de tu alimentación. Igual, si tú te comes 360 arepas al año, tienes que revisar algo de tu alimentación porque por ahí no es, según los estudios. Entonces, lo que te quiero explicar es, tienes que tener mucho cuidado con la idea que están vendiendo acerca de un miedo. Empezando porque te va a generar un accidente. Claro, la idea del miedo hacia algo para después venderte algo. Esto es muy importante. Ya te voy a dar el paso, José, sí, para condicionar tu mente, dice Yanile. El poder de la percepción. Yanile, estás aquí, te podemos dar el pase. ¿Y cómo se puede mantener en el programa? Valen, vamos a ver. ¿Cómo se puede meterse en el programa? Ok, nosotros tenemos, ya te doy el pase, José, aquí está Yosmar. Nosotros tenemos un programa de asesoría, ¿verdad? Y en ese programa de asesoría, lo primero que te hacemos ver es que tú eres responsable de tu vida y que tú puedes tomar el control de tu vida. Esto no va a quitarte, número uno, los problemas o la enfermedad en un momento determinado, pero esto sí va a permitir que tú puedas responder mejor a tu vida. ¿Y por qué te lo digo? Porque tengo 57 años, he manejado más de, bueno, la gente va por aquí como por unas 16,000, 17,000 personas, no de manera virtual en que hago un live y aparecen 1,000 personas, no, cara a cara. He tenido seminarios, pueden ver las fotos en mi perfil y pues te puedo mostrar miles de fotos donde hay 100, 200 personas y estamos hablando de Venezuela. He tenido seminarios donde hay 700 personas, han estado ahí cara a cara, ojo a ojo, los he visto y hemos mejorado su calidad de vida enormemente. Si quieres saber más, puedes enviarme al directo o también por mi número de teléfono 0414-155-7797. Yosmar, como siempre, enviándome las rosas y las insignias. Gracias. Gracias a tu presencia, Yosmar. No sé si quieres participar. Cuéntame, José, dame tu comentario. José, ¿estás ahí?
José. Y me llamó mucho la atención el tema que estaban hablando de las ventas. Sí, sí, escuchan. Sí, ahora sí. Me llamó bastante la atención. Escuchan, escuchan. Ujú. Te oigo. Ok. Me llamó bastante la atención el tema que hablabas tú. Me llamó bastante la atención el tema que hablaban ahí de ventas. Sí, sí. Generalmente eso se usa mucho. Eso es parte del marketing y de la psicología de las ventas. Vamos a recordar seguros Carabobo, por ejemplo, o los seguros estos de carro, ¿no? Que hoy en día quedan muy pocos. Ellos ponían un video donde, bueno, iba una pareja manejando y de repente, ¡pum!, chocaban con un camión, ¿no? Y entonces te presentaban el miedo primero. Y luego te daban una falsa seguridad vendiéndote. Te decían, bueno, para que esto no sucede, mejor es, ¿cómo era? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y ese, miles de marketing y formas de vender. Entonces sí, el miedo sí lo han involucrado con las ventas y ha funcionado, que es lo más irrelevante, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, fíjate que ser muy hablando de consciente de esto a los veces. seguros tienen un estudio que no sé de dónde lo sacaron, que dice que el 50% de las mujeres se van a quedar viudas después de los 50 años, ¿no? El 50% se van a quedar viudas. No sé de dónde sacaron eso, pero es muy interesante porque si tú llevas eso a alguien que normalmente cómo funciona la persona, el problema es que nosotros todo lo vemos negativo, ¿verdad? Y cuando vemos una luz, creemos que por ahí es. Déjame explicarte algo. Primero todo lo tienes que ver positivo, pero tienes que poder validar en tu vida cómo funciona eso. Ahí es donde está el punto, ¿ves? Porque a mí alguien me puede decir, bueno, Benito, mira, si tú agarras, ¿verdad? Cierras tus ojos todos los días y piensas en algo positivo, $1.000.000, y haces como que si estuvieses ahí ganándote ese $1.000.000, y mira, ¿qué harías tú con $1.000.000? Y entonces, ¿con qué personas te relacionarías con $1.000.000? ¿Qué viajes harías con $1.000.000? Y entonces la persona empieza así, ¿verdad? Y te dice todo eso. Por supuesto, tu cuerpo se siente muy bien. Hazlo durante un año y dime si obtuviste el $1.000.000. La respuesta de esto es no. Es no. Y se lo puedo debatir al Joe Dispensa si quieres, ¿ves? Ahora, por supuesto que si tú tienes una visión positiva, te sientes mejor tu cuerpo, realmente estás trabajando una educación financiera y además meditas, es posible que le llegues a eso, ¿verdad? Incluso, si no tienes nada de eso, también es posible que le llegues a $1.000.000. ¿Sí o no? Y ese es el punto interesante. Entonces, así, como hay mucha gente curándose ahora por una idea que es muy positiva, es estupenda, también hay otros que no lo logran. Y también hay otros que lo logran sin nada de eso. Entonces, este es el punto más interesante de la vida. Hay albahacas, hay orégano, hay curry, hay miles de especies, millones de especies. Entonces, no me va a venir a mí a decir alguien, ¿verdad?, que si como albahaca me voy a morir, porque por favor, cuando la albahaca tiene cualquier cantidad de cosas impresionantes para poder sanarte y para poder rejuvenecer tu piel. La albahaca, que se da, por cierto, en un matero. Pero entonces, ¿cuál es la idea que sigue la persona? La idea que sigue la persona es una idea estructurada a través de los miedos de la sociedad, los miedos de la vida, los miedos de un montón de cosas. Y te digo, José, esto va a valer oro para ti en tus consultas cuando alguien te venga, porque seguramente esa persona está trabajando sus ideas de la vida y no la experiencia que tiene. Porque cuando una persona tiene una experiencia de la vida, aunque haya sido dolorosa, de sufrimiento, que le haya dado mucho miedo, cuando tiene la experiencia, todo cambia. Las ideas se hacen muy pequeñas. ¿A qué me refiero? Si tú ves una persona, ¿verdad?, que ha pasado por algo muy horrible, algo como un cáncer o algo terrible, y se curó, revertió el proceso y no tuvo que meditar y no tuvo que hacer esto ni lo otro, simplemente se curó. Por supuesto que de eso no hay estudio, pero tienes a la misma persona que va a un programa como Joe Dispensa, que es maravilloso, es increíble, es muy bueno lo que él habla, pero tienes que entender que esa misma persona está haciendo lo mismo y no lo logra, pero a lo mejor lo logra. Es decir, hay algunos que lo logran y otros no. ¿Qué pasó con el que no lo logró?
¿Qué pasó con la persona que no lo logró? Nadie se pone a estudiar qué pasó. Y lo que pasó es simple. Esa persona estaba trabajando una idea, no estaba trabajando la experiencia. Voy a ponerlo de otra manera para que vean. Yo te puedo decir, ¿verdad? Y te puedo hablar de todo lo que significa y tiene que ver, por ejemplo, con nadar. Pero el día que estés nadando, tu experiencia va a ser totalmente distinta. Y yo te puedo hablar y podemos meditar, ¿verdad? Concéntrate, que el mar va a estar tranquilo. ¿Cómo te sentirás cuando estés nadando? ¿Verdad que te sientes cómodo? ¿Es agradable? Por supuesto que ese entrenamiento ayuda, pero el día que estás en el mar y a lo mejor ese mar está casi a 0 grados y te estás congelando y no se esperaba eso, o de repente entras al mar a nadar porque era tu experiencia y a lo mejor viene una ola gigante y te revuelca y te golpea contra la arena. El tema está que la persona dice y sale frustrada, pero yo hice todo lo que me dijeron. Claro que lo hiciste la idea, no la experiencia. Y creo que uno de los puntos más interesantes que tiene el miedo es poder entender la diferencia entre el miedo como tal, el miedo y la idea de lo que tú quieres vivir, ¿ves? Porque cuando te separas de esa idea y dejas de asociarte con lo que debería suceder o con lo que te gustaría que fuera o con lo que tienes, ¿verdad? O con lo que haces, cuando dejas de asociarte con eso y te metes al mar y te revuelca, entonces puedes entender una experiencia significativa para poder avanzar en la vida. José, te oigo, eres todo, la tribuna es tuya. Gracias, hermano, gracias. Sí, lo que pasa es que tendemos a generalizar demasiado, ¿verdad? Y exagerar también tanto las cosas. O sea, yo creo que el punto es que todo en exceso es malo, todo literal. Mira, en la vida. Exagerar mí, y menos la felicidad. Disculpa que te interrumpa, exagerar y poner los ojos puyúos y colocarse en una especie de función neurótica, ¿no? Mira, tú sabes, esto es... te va a matar. Sí, sí. Realmente lo que me está matando es lo que tú me estás diciendo, no es lo que yo consumo. Literal es así, muy bueno, muy bueno. Sí, lo que pasa es que cuando la gente empieza a hablarte así, que no sé qué, gritado, airados, ¿verdad? O histéricos, mejor dicho, están hablando bajo un control que necesitan tomar sobre tu vida. Bueno, yo necesito controlar que tú dejes de tomar tanta Coca-Cola. Entonces, ¿por qué tomas Coca-Cola? Si sabes que eso ha matado gente, no sé qué, que eso te deshace los huesos. Y ni siquiera la persona vivió la experiencia, simplemente ha leído que la Coca-Cola es eso, ve a su hijo tomar mucha Coca-Cola y ya. Entonces, hay que, o sea, ¿qué tan tuya vas a hacer una verdad? ¿O qué tan tuya vas a hacer una suposición? Entonces yo creo que todas las cosas hay que discernirlas y ponerlas en una lupa. O sea, sí, José, esto que me está diciendo esta persona es realmente así. Eso, bueno, yo le llamo comportamiento neurótico. No sé si tú lo has visto, lo has vivido con personas en este país y que, por cierto, a veces son personas que la gente lo respeta muchísimo en su locura. Sí, se respeta muchísimo porque, bueno, obviamente primero por la condición. Segundo, si es de neurótico, es un problema totalmente de los nervios. Totalmente. Ahora, si es de la histeria, es un problema totalmente de carácter, de emocionalidad incontrolable ya. Entonces, obviamente, sí. Yo incluso he estado en colas de gasolina donde pasan personas sumamente neuróticos y comienzan a insultar, esto es por el gobierno, que debería haber demasiada gasolina, que ustedes son unos esclavos haciendo la cola, vayan para allá para adelante y formen un problema. Entonces todo el mundo está tranquilo, literalmente, ¿ves? Entonces uno sabe ya que no hay nada que hacer allí, nada que hacer, ¿verdad? Porque es un estado de la mente que circunstancialmente o momentáneamente está incontrolado. Entonces, sí. Así a veces uno tiene familiares, así a veces uno tiene familia, pero tú no puedes perder tu paz y perder tu estabilidad por una condición de una persona así. Más bien, hay algo que aprendí, mira, mi papá una vez tuvo una situación que alguien se metió con él cuando él estaba joven y esto me impactó cuando él me lo contó. Entonces esa persona le dijo, bueno, vamos a pelear pues, porque delante de muchos amigos de él, para avergonzarlo.
y empezó a hablar neuróticamente, histéricamente, porque tú, no sé qué, que tú me caes mal desde el primer día que te vi en la universidad, primer día de clase y tal. Y mi papá lo miró fijamente, mi papá empieza a sonreírse y le dice, ¿te encuentras bien?, le dijo mi papá. Y seguía sonriéndose. Entonces, mi papá dice que a la otra persona que él le dijo eso, le pasó como una brisa a 100 kilómetros por hora por su cara. Y el rostro le cambió. Y él se avergonzó y se fue del lugar. Entonces, muchas veces las personas ni siquiera saben cómo se encuentran, ¿ves? Y empiezan el cuerpo empieza a exteriorizar todo el odio, toda la amargura que traen adentro hacia otro, porque ya ni ellos lo aguantan, entonces necesitan soltarlo a otra persona. Mira, José, está muy buena la conversa, pero me tengo que ir. Me gustaría que dieras unas palabras finales y voy a hacer mi conclusión del tema. Perfecto. Bueno, voy a dar la conclusión para bueno, escucharte y finalizar. No tengan miedo al éxito, no tengan miedo al compromiso con ustedes mismos primeramente. Y bueno, si aún no te crees capaz o si aún tienes miedo de hacer algo en tu vida, hazlo, así sea con miedo, pero hazlo. Excelente. Hay una cosa muy importante. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Esa es una pregunta que hay que hacerse. José, no sé si puedes silenciar el micrófono porque tienes ruido de fondo, ¿no? No sé. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Bueno, todos tenemos miedo. Ese es el primer punto. Pero ¿quién tiene? ¿Qué es lo que tiene el miedo? ¿Quién? El cuerpo. El cuerpo es el que tiene miedo. ¿Y por qué el cuerpo está reaccionando? Bueno, el cuerpo te está hablando, te está diciendo algo. Y cuando, por ejemplo, hay una relación de pareja y están en un conflicto y tienes miedo de decirle algo a tu pareja, y no importa cuánto tiempo hayan estado juntos, si tú hablas de la amenaza que siente tu cuerpo, todo podría cambiar en un instante. Si tu pareja está diciendo algo, ¿verdad? Y tú tienes miedo de decirle algo, en vez de decirle, mira, y en vez de defenderte o te pones le puedes decir, ¿verdad? Oye, ¿sabes? No sé por qué me siento de esta manera. Mi cuerpo se siente de esta manera. A lo mejor tú no tienes ningún problema, pero yo sí. Sí, me siento el cuerpo nervioso. El corazón me está latiendo. Las manos me están sudando y yo te amo y tú me amas. Pero en este punto de tensión me siento muy mal. El tema no importa, pero en el momento que tú te pones en contacto con eso, tu miedo baja inmediatamente. Es muy importante ponerte en contacto con eso. ¿Qué pasa con el jefe? Sucede mucho con el jefe, los jefes estos neuróticos. Así, imagínate tú poder hablar con esta gente que ahora está con la dieta keto, que tienen mucha fama y que no hay alguien que lo entreviste y lo ponga a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el cuerpo lo primero que asimila es el oxígeno? ¿Por qué el cuerpo lo primero que asimila es el agua? ¿Por qué el cuerpo lo primero que asimila es el azúcar? Y por último son las proteínas. En nadie, ¿verdad? Entonces, es muy interesante poder ver estos puntos, porque la primera conexión con la vida, según Valentina, es la respiración, y así es, yo estoy de acuerdo con ella. Ahora, el punto es ¿verdad? Si tienes miedo a explicarle algo a tu jefe, porque tu jefe tiene mucho impacto para decir algo, díselo de frente. Dile, oye, ¿sabes? Mi cuerpo se siente amenazado, ¿sí? Con lo que estás diciendo. Ay, pero tú sí eres tonto. No, de verdad. Me siento nervioso. Tú no quieres un empleado nervioso. Tú quieres un empleado que te pueda decir las cosas y que no lo vayan a votar. ¿Qué pasa en las estructuras empresariales del gobierno? Todo el mundo tiene miedo. Entonces siguen la doctrina. Todos tienen miedo. Todos, sin excepción. ¿Ves? Cuando ves una empresa como Google, como Facebook, como TikTok, la gente no tiene miedo. La gente se expresa. Y le pueden decir al dueño, mira, ¿sabes qué? Estás metiendo la pata. Y no por eso lo van a votar. Pero para poder haber logrado eso, primero la persona no se lo toma personal, pero segundo, que es muy importante, la persona sabe que la otra persona que le está diciendo algo puede tener miedo. Y cuando la persona que tiene miedo dice, mira, mi cuerpo se siente de esta manera, todo cambia.
¿Qué es lo contrario al miedo? El compromiso. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al compromiso? Porque no tiene estima, porque no tiene un estado de seguridad interno. Entonces, las cosas pueden salir muy mal, sí, y te puede dar mucho miedo, pero tienes que comprometerte, no hay otra opción. La única cosa que salva al ser humano de algo terrible, de algo ilógico, de algo que no debió haber pasado, lo único que lo salva y lo permite revertir ese proceso se llama compromiso. La magia del compromiso. La mayoría de la gente está tan atado a su miedo y le tiene tanto miedo a lo que le está pasando a su cuerpo, sobre todo si hay una enfermedad, que no se compromete con la salud. Pero la mayoría de la gente que revierte una enfermedad es porque está comprometido con la salud, no con el miedo. Está comprometido. En la medida que se va comprometiendo más seguridad tiene. En la medida que se va comprometiendo más recursos mueve internamente. En la medida que tú te comprometes más recursos mueves. En la medida que mueves más recursos, más acciones ejecutas. En la medida que ejecutas más acciones, más resultados obtienes. Así funcionamos. Amigos, gracias por su sintonía. Gracias por haber estado aquí. Mañana a las 7:30 de la mañana tendremos otro tema. Quiero pensar qué tema, porque hemos manejado muchos temas. Voy a pensar un tema así como motivación, producir resultados, cómo puedes organizarte, algo así como que no tienes tiempo. De todas maneras, si alguno de ustedes quiere que tratemos algún tema en especial, por favor, házmelo saber. Si quieres que tratemos el tema de la alimentación, que es tan controversial hoy en día, ¿verdad? Muy interesante. Cuidado con atiborrarte de proteínas, puedes hacer otras cosas. Además, la vida tiene muchas cosas sabrosas. Serías tonto pasar una vida comiendo solo carne llena de antibióticos, ¿verdad? O que quién sabe de dónde viene esa carne. Lo que quiero decirte con esto no es que esa dieta sea mala. Ojo, cuidado, ni te estoy convenciendo de que la dieta es mala, no. Pero lo que sí te quiero abrir tu mente es que pienses internamente si estás siguiendo una idea y no estás viendo la experiencia. Porque si estás siguiendo una idea y tienes estreñimiento, si estás siguiendo una idea y estás bravo, si estás siguiendo una idea y alguien, ¿verdad?, en una familia, que a lo mejor la persona va a morir en unos meses y tú estás en esa familia y la persona se está compartiendo contigo una torta y tú vas a decir no, porque ahí no importa mucho la torta, ahí importa es otras cosas. Amigos, gracias por su sintonía, gracias por haber estado ahí. Si te quieres comunicar conmigo, 0414-155-7797, estoy en Venezuela, más 58-4141-557797. No me cabe la menor duda que ahora que no tienes miedo, este mundo es un mundo mejor gracias a tu presencia. Hasta un nuevo encuentro, mis amigos. Chao, chao.